Muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Diseño y Evaluación de Proyectos. Somos de la especialidad de Análisis de Sistemas y en esta oportunidad nos toca abordar el tema de Administración y Comunicación de los Requerimientos. Es la segunda transmisión, por así decirlo, dado que ya en la primera clase hemos ido explicando un poco en qué consiste pues la administración y comunicación de los requerimientos. En esta oportunidad pues vamos a continuar con la explicación de esta segunda parte. Bien, el elemento de la capacidad era, está planificada en que ustedes puedan administrar los requerimientos, su trazabilidad y el alcance de lo que es una solución frente a un problema. Si vamos a hacer un sistema de información, tenemos que tener claro cuál es el proceso de negocio a sistematizar, ¿no? Por lo menos entender y comprender el proceso, cómo es que este funciona, ¿no? Y dos, canalizar, identificar cuáles son las distintas necesidades o requerimientos que tienen los stakeholders, en este caso los usuarios, que van a hacer uso de este supuesto sistema y que naturalmente ustedes como especialistas del área de sistemas pues tendrán que probablemente identificar estos requerimientos, clasificarlos, porque hay que hacer una clasificación. Ojo que el usuario a veces no nos dice cuáles son los requerimientos funcionales o no funcionales del sistema. Ese proceso muchas veces lo terminamos haciendo nosotros como especialistas. Tenemos que determinar cuáles son los requerimientos funcionales, cuáles son los requerimientos no funcionales con respecto pues a la plataforma tecnológica, ¿no? Y naturalmente pues tenemos que ir nosotros clasificando de todos los requerimientos que nos ha dado el usuario, ir identificando cuáles son los requerimientos funcionales, cuáles serían los requerimientos no funcionales, ¿no? De lo que es el sistema de información. Muy bien, entonces el elemento de la capacidad tiene que ver con eso, tiene que ver con el que ustedes puedan administrar los requerimientos de su proyecto en función a la propuesta tecnológica que ustedes quieran implementar, determinando también la trazabilidad y el alcance de la solución, ¿ya? Porque es importante también que ustedes definan el alcance de la solución que ustedes van a implementar. ¿Bien? Ok, entonces vamos a continuar con la segunda parte de la transmisión, ¿ya? De la clase del día de hoy. Pero los requerimientos en realidad podrán establecerse en una línea base, dice, después de su aprobación. ¿Por qué hablamos de la aprobación de los requerimientos? Porque es fundamental que nosotros como especialistas no solamente identifiquemos los requerimientos del sistema, que estos, digamos, sean tipificados a raíz del levantamiento de información que nosotros vamos a tener que aplicar, donde probablemente tengamos que aplicar alguna técnica, como por ejemplo el caso de aplicar una entrevista de trabajo, una encuesta, un cuestionario de preguntas, etcétera, que va a estar dirigido, claro está, a los stakeholders que van a, digamos, intervenir o que intervienen en todo caso de forma directa dentro del proceso que vamos a sistematizar. Y claro está que estos requerimientos tienen que ser canalizados a través de un documento, y ese documento es el documento de licitación. Y en ese documento de licitación lo que tenemos que hacer es presentar estos requerimientos ¿a quién? Pues a la gerencia general. A la gerencia general o en todo caso presentarlo pues al stakeholder que nos ha convocado para el proceso de sistematización. Porque básicamente es el stakeholder quien debe dar pues el visto bueno, la aprobación de estos requerimientos, ¿no? Por eso que aquí el punto clave es que los requerimientos no solamente queden tipificados o documentados, sino que también estos sean aprobados, ¿no? O sea, debemos de nosotros buscar la aprobación de estos requerimientos, estos requerimientos a una evaluación, someterlos a una revisión por parte de los stakeholders para determinar si son finalmente los requerimientos que ellos, si es lo que ellos realmente quieren, necesitan o desean que nosotros sistematicemos y si es que están acorde a esas necesidades que nos han dicho, si hemos podido de repente capturar adecuadamente esas necesidades y las tenemos claramente identificadas, claramente tipificadas y finalmente debemos buscar la aprobación de los mismos.
Una vez que tenemos la aprobación de esta lista de requerimientos por parte de los stakeholders, pues bien, ahora sí podemos pasar al proceso de desarrollo, porque ya podemos continuar pues con el desarrollo del sistema, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del ciclo de vida de todo sistema de información, pues el análisis es la primera etapa, es la primera fase de todo un proceso de desarrollo del software. Ahí identificamos, hacemos reuniones de trabajo, hacemos levantamiento de información, aplicamos cuestionarios, aplicamos técnica como la lluvia de ideas, aplicamos juicio experto, aplicamos la técnica de la observación, etcétera. Y claro, luego viene de la aprobación de los requerimientos, ya pues vendrá la fase de diseño, ¿no? Donde tenemos pues que diseñar los distintos prototipos, los distintos diagramas, los distintos modelos de nuestro sistema informático. Y claro, en este caso pues estamos hablando de la implementación de un sistema OLTP, de un sistema transaccional, claro está. Y una vez que hemos, digamos, hecho la fase de diseño, también deberíamos de continuar con este feedback, con este proceso de retroalimentación, donde naturalmente pues el stakeholder siga interviniendo de forma directa o indirecta en este proceso, porque la opinión del stakeholder es fundamental para nosotros poder seguir mejorando o poder seguir identificando cualquier sugerencia, ¿no?, de cambio, de change que nos pueda finalmente solicitar, ¿no?, algún stakeholder, algún usuario o algún colaborador que va a utilizar finalmente la propuesta tecnológica, para que al final pues podamos realizar un adecuado proceso de desarrollo, ¿no? Eso es un poco, digamos, el objetivo. Bien, en este punto nos dice, cualquier cambio a los requerimientos después de haberse establecido la línea base, si los cambios son permitidos, implica el uso de un proceso de control de cambios y su posterior aprobación. ¿A qué se refiere, profesor, cuando dice el tema de el proceso de control de cambios? Pues lo que sucede es que una vez que nosotros tenemos los requerimientos, que obviamente han sido aprobados, porque aquí nos habla claramente que los requerimientos deben ser sometidos pues a su aprobación, es muy probable que en algún momento nos introduzcan algún change, algún cambio, alguna solicitud de cambio en la lista de requerimientos que ya nosotros hemos identificado y que de repente ya han sido aprobados. Puede pasar. Entonces, si hubiera algún cambio, y es que este cambio o esta solicitud de cambio, esta solicitud de change que se intenta introducir en el proyecto, todavía no estamos en fase de desarrollo, todavía no hemos pasado a fase de producción del software, sí, se puede aceptar ese cambio, se puede aceptar una modificación. ¿Es posible? Claro que es posible, en la medida que no afecte los plazos de entrega, por ejemplo, del cronograma de nuestro proyecto, porque si eso afecta, pues entonces sí vamos a tener ahí un problema con el tema de la entrega. Si todavía no estamos en fase de desarrollo y lo podemos manejar, ok, ese cambio también debe de ser aprobado. Por eso es importante aquí cuando decimos en este punto de que el hecho de que ocurra un proceso de cambio, pues también debe ser, ese cambio introducido también debe ser aprobado posteriormente. En la medida que los requerimientos son refinados o modificados como resultado de información nueva, también se hará el seguimiento de los cambios. Es decir, un cambio que se introduce dentro del proceso de licitación, también debemos hacer seguimiento a ese cambio que se ha introducido. El alcance de la solución, en tanto, es requerido para la administración de requerimientos y es usado básicamente para determinar si un requerimiento propuesto apoya las metas y los objetivos del negocio. Pregunto, ustedes jóvenes que están ahorita en sala como especialistas, ¿consideran que es importante definir el alcance de una propuesta tecnológica? ¿Es importante que nosotros definamos el alcance de una solución informática? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debemos definir el alcance? ¿No lo debemos de definir? ¿Lo debemos de dejar en stand-by? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué opinión les merece ese punto? Es importante decir
No, un ratito, mi proyecto no abarca tantos procesos, mi proyecto solamente abarca este proceso, o 2 procesos, o 3 procesos. ¿Es necesario definir un alcance? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es importante definir el alcance de la solución o no es importante? ¿Qué dice Ángel? ¿Sí es importante? Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no defines el alcance de la solución? ¿Qué podría pasar? ¿Cuál sería el peor escenario para ti como profesional, como especialista de sistemas? Bueno, que haya fallas, ¿no? Si no se alcanza la solución, no se tiene completo el sistema. Más allá de que hayan fallas, Ángel, lo que va a pasar es que van a abusar de ti. Créeme que la gerencia va a abusar de ti. Porque si tú no has definido cuál es el alcance de la solución, es muy probable que el cliente en determinado momento te pida o te exija más de lo que inicialmente se tenía en mente. Puede pasar. Sí, profe, tiene razón. ¿Por qué? Porque no has definido, pues. Porque el dueño de la ONG... Claro, es importante, ¿no? Claro, es importante, porque el dueño de la ONG te puede decir, oye Ángel, pero no solamente quiero que sistematices el proceso de donaciones, pues. Tampoco no solamente te estoy pidiendo que tengamos un control de los donantes, de las donaciones y de los beneficiarios, sino también quiero que sistematices los distintos ingresos que nosotros captamos como ONG que obtenemos del extranjero, por decir no sé, las diferentes, de repente, los diferentes depósitos, ayuda, ¿no? Económica que puede brindar terceros a la ONG. Y eso también queremos tenerlo sistematizado, tener un control no solamente de donaciones, sino del ingreso de dinero que captamos, pero que lo captamos como donación para la institución de repente, o de repente también queremos tener un control de los proveedores, porque de repente la ONG también maneja proveedores, no lo sé. Habría que analizar si es que ese proceso forma parte o no de la ONG, o qué otros procesos de repente existen dentro de esta organización no gubernamental. Y pero claro, como ya está Ángel Ramírez, entonces aprovechamos y le decimos que complete ese proceso, ¿no? Y claro, si Ángel hizo su lista de requerimientos, presentó su perfil de proyecto a la gerencia y no definió el alcance, pues corre el riesgo de que terminen abusando de él y le pidan más de lo que inicialmente él creía tener en mente que iba a sistematizar. ¿Por qué? Porque no se ha definido un límite, porque no hemos definido el alcance, la magnitud de la solución, porque no se ha tipificado el número de procesos que se iba a sistematizar. Puede pasar. Entonces, es importante, jóvenes, también definir que en todo proyecto, en toda propuesta tecnológica, en toda solución que tengamos en mente implementar, definamos también cuál es el alcance, la magnitud del proyecto. No, un ratito, nosotros no vamos a sistematizar ese proceso. Según nuestro documento, nuestro perfil, nuestro proceso de licitación, nuestro documento de licitación establece claramente que el proyecto tiene por nombre tal, el objetivo es tal, los objetivos específicos son tal y los requerimientos canalizados son tal. Y se ha definido como alcance del proyecto tales procesos. Si están tipificados y están firmados, pues genial. Tenemos claramente el alcance de la solución, ¿no? Entonces acá nos dice algo importante. El alcance de la solución es requerido para la administración incluso de los requerimientos y es usado para determinar si un requerimiento propuesto apoya realmente las metas o los objetivos del negocio. Si la necesidad de negocio cambia durante el tiempo de vida de una iniciativa, el alcance de la solución tiene también que cambiar. Los cambios al alcance de la solución pueden también llevar a cambios en requerimientos previamente aprobados, los cuales pueden no apoyar a los alcances revisados. Claro, porque el hecho de que se introduzcan cambios, ¿correcto?, en el proyecto, estos cambios efectivamente pueden incluso cambiar o modificar el alcance de la solución y eso es completamente aceptable, puede ser.
y eso entonces implicaría incluso hacer un cambio en la definición del alcance o un replanteamiento del mismo. Puede pasar. Requerimientos que se introducen, requerimientos nuevos que se introducen en la lista de requerimientos ya definidos, que al final esos requerimientos que se van a introducir pueden generar todo un change, todo un cambio en la definición del alcance de nuestra solución. Eso es lo que nos dice aquí en esta parte de la teoría, ¿no? El enfoque basado en cambios comúnmente no usa un proceso formal de control de cambios, me dice, en cuanto que los requerimientos son priorizados y seleccionados para su implementación al inicio de cada iteración y no ocurren cambios a los requerimientos durante una iteración. Bien, existen algunas entradas, sí, en todo proceso de administración de requerimientos van a haber entradas como por ejemplo el plan de administración de los requerimientos y 2, el alcance de la solución. Cuando hablamos del plan de administración de los requerimientos, aquí se define el proceso a seguir en la administración del alcance de la solución y de los requerimientos. En el alcance de la solución, pues los requerimientos deben apoyar, dice, el alcance de la solución para ser aprobados, a menos que el alcance de la solución sea modificado como corresponde. El alcance de la solución es también un requerimiento que puede ser administrado por derecho propio. Los cambios a otros requerimientos de negocio generalmente no caen dentro del proceso normal de administración de cambios de un proyecto, ya que son externos al alcance del proyecto. Entonces, aquí vemos dos puntos importantes. Uno tiene que ver, dice, con el plan de administración de los requerimientos, que significa que tenemos que tener una planificación que nos permita, en este caso, no solo identificar los requerimientos, sino hacer un seguimiento en lo que es los requerimientos como tal, e inclusive el alcance de la solución que vamos a tener que definir como parte de nuestro proceso a sistematizar. El alcance de la solución, en tanto, tiene que ver con aquellos requerimientos que deben apoyar al alcance, dice, de la solución para que estos sean aprobados. A ver, aquí, ¿qué nos comenta Ángel? Nos dice desarrollo, no implementación. Claro, acá hay un punto importante también, jóvenes. No es lo mismo decir desarrollo de un proyecto que implementación de un proyecto. El desarrollo de un proyecto es el hecho de programar, de codificar el sistema. La implementación es la puesta en marcha, es la ejecución del sistema ya dentro de la organización. Entonces son dos fases distintas, dos procesos distintos, que claro, ya va a depender de si es que nuestro proyecto queda en fase solo de desarrollo o es que va hasta la fase de implementación. Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Muy bien, continuemos. Por otro lado, me dice, existen ciertas listas o roles, ¿no? Listas y roles, en realidad, de los stakeholders. Cuando hablamos de los roles de los stakeholders, estamos hablando más que todo de las funciones o de las responsabilidades que estos tienen dentro de la organización. Para ello, debemos de definir cuáles son los stakeholders que van a estar realmente involucrados en la revisión y en la aprobación de estos requerimientos. Sí, es importante que nosotros como especialistas logremos identificar quiénes son estos stakeholders, quiénes son estos colaboradores, quiénes son estos empleados, por así decirlo, que trabajan dentro de la empresa, y tenemos que tener claro qué función cumplen dentro de la organización, cuál es su rol, cuáles son las responsabilidades que tienen dentro de esa área, la cual va a ser objeto de estudio. Y naturalmente, pues ellos son probablemente los primeros, las primeras de repente personas con las cuales vamos a tener contacto para lo que es el levantamiento de información y para poder canalizar cada uno de estos requerimientos. Al final, lo que buscamos es que sean ellos quienes revisen y aprueben los requerimientos que nosotros luego los vamos a alcanzar ya tipificados, ya estructurados a través de un documento de licitación, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos que también explicarle al usuario qué es finalmente lo que se va a hacer, qué es lo que vamos a presentar como propuesta tecnológica. E inclusive debemos de también explicar, en este caso, explicarles a ellos
qué tipo de solución informática vamos a implementar, si es una aplicación web, si es una aplicación móvil, si es un software de escritorio o es una aplicación híbrida, de repente es una aplicación multiplataforma, ¿no? Para que ellos tengan en cuenta qué tipo de solución es la que vamos a implementar y de acuerdo a ello, pues ellos evaluarán si nuestra solución es la más adecuada, es la más pertinente y finalmente la tendrán que revisar y aprobar o denegar, porque también se puede dar el caso en función a no solo los requerimientos, sino también el alcance de nuestra propuesta tecnológica. Bien, cuando hablamos entonces de los requerimientos de los stakeholders o de los requerimientos de la solución o de transición, estos deben de ser siempre comunicados. Los requerimientos pueden ser administrados en cualquier punto dentro del ciclo de vida. Cuando hablamos del ciclo de vida, estamos hablando del ciclo de vida del proyecto, el ciclo de vida del sistema, ¿no? Y dentro de este proceso del ciclo de vida, pues hay que hacer una declaración, hay que especificar, hay que hacer un modelamiento, hay que hacer una verificación o una validación de cada una de las etapas del ciclo de vida que estamos desarrollando pues dentro del proyecto como tal, ¿no? Acá me dice, aunque la aprobación de los stakeholders está normalmente restringida a requerimientos que han sido verificados y validados, los requerimientos deben ser comunicados para ser administrados, ya que los stakeholders no pueden a veces consentir un requerimiento del que no están enterados. Eso pasa. A veces los stakeholders no aceptan otros requerimientos que no sean los que ellos han tipificado. Pero nosotros como especialistas, por nuestra experiencia, podemos incluso dar alguna recomendación, alguna observación y debemos buscar también el consenso con ellos para que ellos revisen, evalúen y hacerles entender qué tipo de solución es la que vamos a implementar, ¿no? Y finalmente, pues ellos deben de revisar, de verificar, ¿no? Y finalmente aprobar estos requerimientos. Aquí me habla de un punto importante, dice, los requerimientos deben ser comunicados para ser administrados, ya que muchas veces, ¿no? Los stakeholders no pueden consentir un requerimiento del que no están obviamente enterados. Los requerimientos pueden ser también administrados si pueden ser trazados hasta los requerimientos que han sido aprobados. En la medida que esos requerimientos sean la base para la determinación o para determinar en todo caso si es que otros requerimientos caen o no dentro del alcance de la solución que nosotros estamos definiendo, ¿correcto? Aquí tenemos un gráfico, ¿no? Donde nos habla sobre el diagrama de entrada y las entradas y las salidas respecto a la administración de los requerimientos y el alcance de la solución. Como entradas, pues tiene que haber un plan de requerimientos, tenemos que tener claro cuál es el alcance de la solución, tenemos que tener claro quiénes son los stakeholders que van a formar parte de este proceso de sistematización, con los cuales nosotros vamos a tener contacto directo con ellos para no solamente identificar los requerimientos, sino para levantar posibles observaciones, etcétera. Y claro, nosotros tenemos que saber qué rol o qué cargo tienen dentro de la empresa y cuál es la responsabilidad que ellos tienen dentro de la organización, dentro de esa área, la cual va a tener que ser objeto de estudio para poder implementar nuestra propuesta tecnológica. Y finalmente los requerimientos de los stakeholders, definitivamente pues estos requerimientos nos van a permitir definir o moldear o en este caso establecer no solamente el tipo de solución informática, sino también incluso hasta el propio alcance de la propuesta tecnológica. Finalmente, debemos buscar la aprobación de esos requerimientos y como salida vamos a tener como tareas, ¿no? A ejecutar como tareas que se van a usar en este proceso de salida de datos, pues va a estar el mantener estos requerimientos para posibles reusos o reutilizaciones de los mismos. Tiene que haber también una evaluación de la propuesta tecnológica y también la asignación de los requerimientos que se han definido, que han sido ya definidos y aprobados, claro está, por estos stakeholders.
Cuando hablamos de los elementos, estos elementos están con la administración del alcance de la solución. Acá nos dice que todos los requerimientos de los stakeholders y de solución deben ser evaluados para asegurar que están comprendidos dentro del alcance de la solución. Los stakeholders frecuentemente identifican necesidades adicionales que la solución puede ser capaz de abordar. Sin embargo, si estos requerimientos adicionales son invalidados, esto es que no están alineados con los requerimientos del negocio, o sea, no están aprobados o no entran en el alcance de la solución. El analista de negocio debe entonces actuar para resolver cualquier conflicto que pueda existir. Esto puede hacerse mediante la modificación de los requerimientos del negocio y el alcance de la solución, o llegando incluso a un acuerdo para que el requerimiento no quede comprendido dentro del alcance de la iniciativa. Qué interesante, ¿no? Aquí en este punto me habla de que podemos llegar a una mediación, a un consenso con el stakeholder de repente para poder determinar que el alcance de la solución, ¿no? En función a los requerimientos que hemos canalizado previamente, hemos definido el alcance. Pero podemos llegar pues a un acuerdo, dice, ¿no? Donde ese nuevo requerimiento que de repente se pretende introducir al sistema o al proyecto, no quede pues comprendido dentro del alcance de la solución planteada, ¿no? Como iniciativa. Muy bien, por otra parte tenemos la administración de conflictos y otros asuntos, y acá nos habla básicamente de lo siguiente. Dice, en la medida que los requerimientos son desarrollados y revisados, a menudo surgen conflictos. Un conflicto puede resultar porque los stakeholders, al estar ubicados en diferentes áreas, velan las necesidades desde perspectivas diferentes. Es decir, ven las necesidades desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, claro, porque el stakeholder tiene su punto de vista, tiene su wet and shout, y el especialista de sistemas, pues también tiene su punto de vista. Entonces, a veces resulta un poco complejo, un poco complicado poder entender qué es lo que quiere el stakeholder, y eso pasa. Entonces, hay que ser un poquito crítico, ¿no? Con los requerimientos y sobre todo con la técnica de levantamiento de la información, porque eso es la base para todo lo demás que vamos a implementar, ¿no? Si logramos identificar qué es lo que realmente el usuario quiere, pues no vamos a tener problemas en el proceso de desarrollo de nuestro sistema, ¿no? Muy bien. Esto también puede resultar, dicen, conflictos de prioridades cuando existe toda una lista de requerimientos, y por eso la recomendación es trabaja una lista de prioridades. Tú puedes también tener, digamos, una escala valorativa para determinar qué requerimiento urge, qué requerimiento es muy urgente, nada urgente o poco urgente. Puedes trabajar incluso una escala de Likert, ¿no? Una escala valorativa. Los requerimientos incongruentes no pueden ser satisfechos por una única solución, por lo que cualquier incongruencia debe ser resuelta. Se debería, dice, facilitar la comunicación entre los stakeholders que están en conflicto acerca de un requerimiento en concreto para poder resolver dicho asunto. Los conflictos pueden ser resueltos a través de reuniones, pueden ser reuniones formales entre los afectados, me refiero a los stakeholders, pues que se sienten, ¿no? Afectados a través, pues, de un estudio, ¿no? De una investigación, la resolución de repente por un tercero o el uso de métodos que consideremos nosotros los más apropiados para poder llegar a un consenso, una mediación. Los conflictos que afectan a los requerimientos deben resolverse antes de que se dé una aprobación formal a esos requerimientos. Presentar requerimientos para la revisión. Determinar cómo serán presentados los requerimientos a los diferentes stakeholders y si las presentaciones serán formales o quizás informales. Una presentación formal puede ser un documento escrito con la especificación de los requerimientos del sistema o una revisión estructurada con diferentes niveles de los stakeholders, incluyendo resúmenes ejecutivos, así como también un modelo estructurado que incluya todos los diagramas asociados.
podemos tener textos de apoyo, podemos tener atributos detallados e información de la revisión. Un requerimiento puede ser entonces presentado informalmente en un mensaje, como por ejemplo una nota de forma verbal o a través de un correo electrónico. Entonces, aquí tenemos ¿qué cosa? La presentación de requerimientos, pero eso es de forma informal. Nosotros como especialistas jóvenes no podemos presentar requerimientos a la gerencia, ¿no? De forma informal. Siempre tienen que estar tipificados, impreso, ¿no? En un documento, en el documento de licitación, y este debe ser recibido, aceptado, aprobado por la gerencia general. No podemos manejar canales de comunicación informales, porque al final le resta seriedad al proyecto, le resta seriedad a lo que queramos hacer. Y claro, al no haber un medio formal de presentación de estos requerimientos, pues corremos el riesgo de que se nos sigan introduciendo más cambios o que en algún momento pues decidan cambiarnos todo el proyecto. ¿Y por qué? Porque no ha habido una aprobación previa de estos requerimientos. Y quizás ahí el error sea de nosotros como especialistas, el no trabajar o el no definir o el no empezar pues con una formalidad, ¿no? Siempre la formalidad del caso es importante. Bien, evaluar los requerimientos, la audiencia y los activos del proceso de la organización para determinar el nivel de la formalidad apropiada para la comunicación del análisis del negocio. Generalmente, dice, mientras más formal sea la comunicación, más tiempo se requiere para preparar reuniones, para preparar incluso las revisiones o para la presentación del paquete de requerimientos. Una comunicación, dice, menos formal puede resultar en que los stakeholders, o sea, los stakeholders clave, los stakeholders involucrados, los principales, reciban información incompleta en una mayor ambigüedad de los requerimientos. O sea, aquí me está explicando, me dice, mira, manejar, digamos, medios de comunicación no muy formales puede agilizar el proceso, sí, pero le resta seriedad. Y más aún que podemos caer en el tema de ambigüedad. Nada mejor como tener algo tipificado, algo por escrito, algo firmado, ¿no? Donde nosotros estemos, digamos, con la plena seguridad de que lo que quiere el cliente ha sido finalmente aprobado y en el futuro no va a haber ninguna queja o algún reclamo con respecto al desarrollo del sistema, porque existe una lista de requerimientos la cual ha sido previamente revisada, aprobada, y de esa manera nosotros también tenemos la seguridad de que estamos haciendo obviamente las cosas bien. Al presentar los requerimientos para su revisión y aprobación, es necesario que haya suficiente formalidad para apoyar, en este caso, para apoyar la metodología y asegurar que los stakeholders revisarán, entenderán y aprobarán los requerimientos. Entonces, aquí nos habla de que efectivamente, ¿no?, el hecho de presentar esta lista de requerimientos del sistema, ¿no?, los requerimientos funcionales y no funcionales, al presentarlos para su revisión o para su aprobación, pues es necesario, dice, que exista cierta formalidad, ¿no?, para que ellos, para que los stakeholders, ¿no es cierto?, puedan pues entender, ¿no?, puedan entender cuáles son los requerimientos que nosotros hemos logrado canalizar respecto al funcionamiento del sistema y terminen pues aprobando dichos requerimientos. En cuanto a la aprobación, nosotros debemos, como especialistas, asegurarnos que los stakeholders encargados de la aprobación de estos requerimientos entiendan y acepten dichos requerimientos. La aprobación de los stakeholders pueden en este caso requerirse también para el resultado, dice, de otro trabajo de análisis del negocio. Sí, porque a veces puede que nuestro proyecto no solamente albergue un solo, digamos, un solo business process, un solo proceso de negocio. Este proceso de negocio podría tener incluso interacción con otro proceso de negocio, con otro proceso comercial, y eso va a ser producto de otro análisis que tengamos que realizar, claro está. Muy bien, en ese sentido, la aprobación puede obtenerse de los stakeholders, pueden ser una aprobación individual,
como una aprobación en grupo. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Yo les recomiendo que la aprobación de estos requerimientos por parte de los stakeholders se dé de preferencia de forma grupal. Nada como tener una aprobación en grupo donde todos firmen y todos den fe de su aprobación de todos los requerimientos que tú estás presentando. Puede ser una lista de 20 ítems, de 30 ítems, donde esté todos los requerimientos estructurados, de repente a través de unas tablas, puedes usar tablas, ¿no? Para que tú definas, pues, en un primer documento, colocas todos los requerimientos de usuario, en blanco y negro, como se dice, y en otra lista, en una segunda página, pues, ya identificar los requerimientos funcionales y no funcionales ya de la propuesta tecnológica, ¿no? Y qué mejor que, si tú sabes quiénes son los stakeholders, pues, buscar la aprobación, buscar primero el consenso de todos ellos, para obtener finalmente la aprobación final de esos requerimientos, ¿no? Donde todos firmen esa acta, ese documento de licitación y finalmente tú digas, por fin, perfecto, lo he logrado, ya tengo la aprobación de estos requerimientos, ya puedo pasar ahora sí a la fase de diseño, ya puedo construir los modelos, ya puedo seguir con el modelamiento de repente de la base de datos, ya puedo seguir con el proceso de diagramación del sistema, con la diagramación o en este caso la presentación, con el diseño y presentación de las interfaces de este nuevo sistema de información. Nada como tener la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas. Y de repente por ahí Ángel dirá, profesor, y incluso en la etapa de diseño debo de presentar a la gerencia también, por ejemplo, los prototipos, debo de alcanzar a la gerencia cuál va a ser el prototipo, o digamos las ventanas, los formularios, digamos una lista, ¿no? Un esquema de diseño, ¿no? De estos prototipos, de esas interfaces de usuario. Sí, lo ideal es que también lo presentes a la gerencia para su revisión, para ver si es que ellos están contentos o están satisfechos con el número de controles, por ejemplo, que voy a colocar en la interfaz. Y claro, eso implica que tú hagas una explicación de la interfaz, ¿no? Te reúnas nuevamente con ellos, usas probablemente un proyector y presentes imagen por imagen, lámina por lámina, de cada una de las interfaces que has diseñado en función a los requerimientos del sistema. Y le expliques a estos stakeholders, a estos colaboradores, a estos usuarios, cómo es que va a funcionar la aplicación informática, qué tipo de controles estás especificando, cómo es el diseño de la solución, y ellos finalmente puedan evaluar, revisar y decir si es que lo que es lo que ellos esperan de la solución, o es que de repente falta algo añadir, o es que quieren simplemente cambiar el diseño del formulario. Te puede decir, mira, sí, no deseamos que tengan estos botones, queremos que todo funcione con teclado, o queremos que la activación del botón nuevo, guardar, editar, pues sea con las típicas teclas de función, ¿no? Yo creo que F1 sea nuevo, F12 sea guardar, y en fin, puede también el usuario tener sus propias características de personalización de la solución. Y en la medida que yo me reúna con ellos y, digamos, presente yo mis avances, va a ser también enriquecedor para ti como especialista, y porque cada vez que tú presentas los prototipos o tú presentas avances del proyecto, es importante que ellos firmen, los hagas firmar dando la formalidad del caso, ¿no? Que no es otra cosa que la aprobación de tu diseño, la aprobación de tus interfaces. En una primera reunión te pueden dar algunas observaciones o sugerencias a manera de crítica constructiva. En una segunda reunión, pues deberás levantar esas observaciones y finalmente solicitar la aprobación de los prototipos que estás presentando a la gerencia para poder pasar ahora a la siguiente fase, que es la fase ya de programación, la fase de desarrollo, ¿correcto? Entonces, no perdamos las formas, no perdamos la formalidad del caso, no perdamos los canales de comunicación, que es importante mantener jóvenes con los stakeholders dentro de una empresa, porque finalmente son ellos a quienes nosotros nos vamos a dirigir para el levantamiento de información y para, obviamente, la obtención de los requerimientos que ellos tienen como usuarios, así como también los requerimientos con respecto al diseño e implementación de la propuesta tecnológica.
La fase de aprobación, ¿qué cosa busca? Busca asegurar que los stakeholders encargados de la aprobación de los requerimientos entiendan y acepten dichos requerimientos, ¿no? Y como decíamos, nada como obtener una aprobación en grupo. Debe llevarse, dice, un registro de la decisión. El registro de la decisión debe, en este caso, incluir la decisión que se ha tomado, como por ejemplo el incluir o no un requerimiento o el modificar incluso el alcance. La razón para la decisión y las partes involucradas. Como técnicas que podemos utilizar tenemos las técnicas generales, la línea base, las firmas, que es lo que yo te comentaba hace un momento, que son básicamente estas, digamos, tres técnicas, ¿no? Importantes. A ver, vamos a ver rápidamente. Las técnicas, entonces, en lo que es la administración de requerimientos, una primera técnica tiene que ver con el seguimiento de problemas. Permite, dice el analista de negocio, administrar cualquier asunto identificado con respecto a los requerimientos de los stakeholders y asegurar que todos los asuntos estén resueltos. La línea base, en cambio, busca que los requerimientos que se han presentado pues sean aprobados y para ello debe generarse una línea base. Esto significa que todos los cambios futuros serán registrados. Interesante este punto, lo vamos a subrayar. Todos los cambios, todos los changes futuros que se puedan efectuar pues deben de estar registrados, me dice. Y ello también se le debe dar el seguimiento respectivo, ¿no? Muy bien. Así como también el estado actual. ¿Para qué? Para que esto pueda ser finalmente comparado con el estado de la línea base. Los cambios subsiguientes a los requerimientos deben seguir el proceso de control de cambios. Pues sí, tenemos que en algún momento hacer un control sobre posibles cambios que podamos introducir dentro de nuestro proyecto. En la medida que los cambios también sean aprobados, el plan de administración de requerimientos puede necesitar que la versión de la línea base, que no es otra cosa que el documento de los requerimientos, se mantenga, además del requerimiento combinado, o en este caso cambiado. A menudo se mantiene información adicional tal como una descripción del cambio, la persona que hizo el cambio y la razón del cambio. Claro, en la línea base entonces también debemos de tener ese tipo de información, ¿no? Importante saber quién solicitó el cambio del requerimiento, qué stakeholder lo solicitó, en qué fecha se realizó ese cambio, esa modificación. A manera también de información adicional, colocar una descripción del cambio, ¿no? Donde también se explique, se justifique, se argumente la razón de dicho cambio. Finalmente, en la técnica de las firmas, pues me dice, la firma de los requerimientos va a formalizar el acuerdo que nosotros vamos a entablar con los stakeholders en cuanto a que el contenido y la presentación de los requerimientos de los documentos sean precisos y completos. Puede requerirse una firma formal de la documentación de los requerimientos según los estándares de la organización o, en este caso, por razones regulatorias. Obtener la firma de los requerimientos comúnmente involucra una revisión final de la documentación de los requerimientos cara a cara con cada stakeholder, facultando para aprobar requerimientos. Al final de cada revisión se le solicita al stakeholder o a los stakeholders que aprueben formalmente la revisión. ¿De qué? Del documento de requerimientos. Esta aprobación puede ser verbal, puede ser registrada de forma electrónica o de repente de forma física. Si el stakeholder solamente tiene autoridad para firmar un subconjunto de requerimientos específicos aprobados por los stakeholders o quizás una lista complementaria de requerimientos que el stakeholder no está aprobando, pero del cual obviamente los stakeholders tienen pues alguna objeción o pueden tener de repente alguna observación. En estas circunstancias es competencia, dice el analista de negocio, asegurar que cada requerimiento individual sea explícitamente aprobado por al menos un stakeholder que tenga la autoridad para poder hacer la firma de esos requerimientos. Bien,
Muy bien, jóvenes, no sé si hasta aquí existe alguna pregunta o alguna intervención. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Si hubiera alguna observación o algún comentario por parte de ustedes, en buena hora. De no ser así, daríamos por finalizada la transmisión. Muchas gracias por su atención y conmigo sería hasta la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y vayan avanzando con cada una de sus actividades. Nos vemos. Hasta luego. Luego, profe, gracias. Nos vemos. Cuídate. Chao, chao.